podemos desarrollar o de qué manera nosotros podemos construir sistemas, aplicaciones que sean fácilmente portables a la nube eh, o entre nubes, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar hoy día. Así que vamos a partir de inmediato. Bueno, vamos a revisar primero una introducción respecto de por qué, digamos, es importante la portabilidad entre las nubes. Después vamos a revisar esencialmente, bueno, una de las respuestas de cómo hacerlo son los contenedores, una pequeña mirada a lo que es Docker y a Kubernetes. La sesión de hoy día va a ser bastante teórica, va a haber, de hecho no vamos a tener sesión práctica hoy, va a ser información que les voy a comentar esencialmente y después podemos compartir, como mencionaba Daniel, y la sesión siguiente va a ser más práctica, la del próximo mes, ahí ya vamos a meternos en un clúster Kubernetes y hacer un poco todas las cosas que hoy día vamos a aprender, ¿ya? Así que van a tener el tiempo desde los que no lo conocen hoy día, desde esta sesión a la siguiente, para ya tener más información para ese día, colaborar entre todos. Bueno, la mayoría de las empresas hoy día, bueno, algunos ya están migrando, pero la mayoría todavía posee sistemas legados que han sido desarrollados durante muchos años, ya usando diversas tecnologías, aplicando diversos patrones de arquitectura, muchos lenguajes de programación, application server, base de datos, un montón de cosas que son los sistemas que se conocen tradicionalmente como legados. Estos sistemas son difíciles de mantener, de operar y de evolucionar. Generan los ciclos de cambio muy lentos, por lo que no es posible responder con rapidez necesaria ante los continuos cambios que se solicita el negocio. O sea, el negocio esencialmente son cambios que tienen que ver con lo que ellos van requiriendo de parte de sus mismos clientes. Si pensemos en banco, no sé, pues AFP, sucursales virtuales, las cajas de compensación, como nosotros tenemos varios clientes, ISAPRE, no sé. A medida que transcurre el tiempo, se van desarrollando nuevas cosas, los usuarios son cada vez más exigentes, necesitan más servicios que estén disponibles y normalmente las aplicaciones tradicionales en arquitectura legada o antigua, es muy lento este proceso. Ya se pueden pasar entre que algo está listo o alguien solicitó algo, más allá de lo que se demora en construir. Una vez que está construido, probablemente no se pueden instalar hasta unas 3 semanas pidiendo permisos por aquí, permisos por allá, coordinando y un montón de cosas que hacen demasiado lenta esta evolución, ¿ya? Em, con lo cual no es algo que sea eficiente, esencialmente. Y bueno, considerando esto, muchas de las empresas están evolucionando la arquitectura o están pensando en evolucionar la arquitectura para generar aplicaciones más modernas, ya que sean capaces de responder de forma adecuada a esta necesidad de rapidez en el negocio. En los últimos años, bueno, ya hace varios ya, ¿cierto? Ha aumentado notablemente la oferta de servicios en la nube, que permite realizar esta evolución de las aplicaciones justamente. Pero no siempre es sencillo determinar qué servicio utilizar o más aún qué proveedor de nube puede ser el más apropiado para lo que yo necesito en un momento determinado. Los especialistas, ¿cierto? Los arquitectos, los líderes técnicos, de los directores de tecnología de las empresas, tienen que responderse preguntas como, no sé, migro todas mis aplicaciones a una sola nube, las migro a varias, si migro las aplicaciones a una nube, qué tan complejo y costoso va a ser moverla a otra nube en el futuro. Estos tipos de preguntas, digamos, si se hacen, pueden de repente paralizar las decisiones y retrasar la evolución, ¿ya? Porque finalmente pueden quedarse ahí analizando por una cantidad enorme de tiempo sin finalmente hacer nada. Pero, ¿qué pasaría si podemos encontrar una manera de que estas respuestas pueden ser respondidas más adelante? ¿Ya? Y comenzar el trabajo de migración independiente de la nube que seleccionemos. Si independiente que nos vayamos a Amazon, a Azure, a Google o quizás alguna nube local con OpenShift de Red Hat. ¿Qué pasa si decidimos eso después? Pero lo que hacemos ahora es cambiar la arquitectura de nuestras aplicaciones esencialmente y después migrar a la nube, no necesariamente al tiro. Bueno, hay una tecnología que permite hacer este trabajo, ya sin inconveniente, de tal manera que podemos desplegar las aplicaciones, lo que les mencioné, ¿cierto?, en una nube privada o cualquiera de las nubes, eh, en cualquier momento, esencialmente. Y la tecnología, bueno, son los contenedores de la mano de Docker y Kubernetes. Esa es la tecnología que nos permite hacer esto sin tener que migrarlo ya, sino que podemos partir migrando nuestras aplicaciones de a poco en nuestro mismo data center local
Y una vez que ya tengamos, no sé, un cierto porcentaje migrado, podemos pensar, dependiendo de otros tipos de consideraciones, como son los costos, la latencia y un montón de otros puntos, decidir finalmente a qué nube irnos. Probablemente una buena decisión para ciertas empresas sea tener algunos componentes en una nube, otros componentes en otra nube, o quizás los componentes replicados por temas de alta disponibilidad y seguridad y por mayor robustez del sistema. Lo relevante es que para poder hacerlo, hay una tecnología que nos permite mover la decisión hacia más adelante o movernos en cualquier minuto de una nueva a otra sin ningún problema. Y esta tecnología son los contenedores. Pero bueno, ¿qué son los contenedores? Los contenedores son un mecanismo para empaquetar aplicaciones que nos abstrae del entorno de hardware en que se ejecuta, ¿ya? Como les mencioné, ¿cierto? Puede ser alguna de las nubes o en un data center local, o quizá yo tengo mi equipo de desarrollo, da lo mismo, mi portátil, por ejemplo. Yo puedo ejecutar un contenedor y sé que se va a ejecutar de la misma forma en cualquier parte. ¿Mm? Lo que permite la portabilidad entre diferentes plataformas de forma transparente. Es decir, esencialmente cuando yo creo un contenedor, vamos a ver un poco más adelante qué es lo que significa una imagen de un contenedor. Cuando yo tengo una imagen de un contenedor, la puedo desplegar en cualquier, de hecho la puedo registrar en cualquier container registry de cualquier nube, en hubdocker.com o los container registry de Amazon, de Google o de Azure, o el de OpenShift, por ejemplo, el que yo tenga, y puedo desde cualquiera de las nubes, de hecho, llamar a cualquiera de estos container registry y desplegarlo. Y el código fuente con el cual lo generé y la imagen y la plantilla es la misma. Por lo tanto, es portable al 100%. Desde el punto de vista del desarrollo, eh, podemos empaquetar nuestra aplicación junto a todas sus dependencias, posibilitando además desplegarla en pocos segundos de forma automatizada o manual. La gracia de esto es que una vez que ustedes programan, ¿cierto? Sobre todo pensando en las aplicaciones de microservicios, que es donde es más evidente, yo programo el microservicio y creo vamos a ver después qué es lo que es un Dockerfile, creo mi Dockerfile y lo tengo publicado, ¿cierto? No sé qué sé yo, en GitHub, Bitbucket o GitLab, y luego de yo hacer mi commit, probablemente, no sé, por la rama de nivel, o puedo hacer un match o la regla que yo estime conveniente. Esto automáticamente me va a construir la imagen y la va a registrar y finalmente desplegar de forma inmediata, lo que obviamente acelera una enormidad el tiempo, considerando que y no exagero que en las instalaciones tradicionales probablemente son periodos de 3 semanas desde que algo está listo hasta que está en producción. Aquí es esencialmente instantáneo si yo tengo todos los pipelines y todas las reglas de validación y de pruebas, tengo todo establecido, finalmente es instantáneo la forma en que se despliega. Por otro lado, los contenedores alivian la vida del personal de operaciones, ¿ya? Que son los responsables de la continuidad operativa de un sistema. Si en las grandes empresas hay áreas, esencialmente, digamos, un grupo de personas grandes, que está encargado de que los sistemas que tienen esa empresa estén arriba, ¿ya? Los bancos, qué sé yo, Correos de Chile, no sé, nuevamente la ISAPRE, hospitales, lo que sea. Están los sistemas corriendo, ¿cierto? Pero además hay personas que son responsables de que esos estén arriba. Y por lo tanto, ellos son los que se protegen, digamos, de cualquier actualización o impacto que pueda tener porque no pueden permitir que los sistemas se caigan. Entonces, cuando yo tengo una estrategia de contenedores, ellos se les aliviana la vida, se les aliviana la pega, porque estas tareas esencialmente ocurren eh, por debajo, sin que ellos finalmente se estén involucrados, sino solamente ser alertados ante ciertas condiciones, qué sé yo, de uso no sé, de CPU o del disco, haya pasado algún umbral. Pero normalmente, y si lo hacemos bien, estos umbrales lo que van a hacer, y en el caso de la tecnología de contenedores, es que automáticamente, digamos, se va a escalar. Vamos a escalar eh, la instancia, en vez de tener una réplica, vamos a tener dos o tres, o las que sean de acuerdo a la carga que se requiera. O podemos, si no estamos quedando en espacio de disco, corto de disco, automáticamente bien se puede hacer un reclamo por más espacio en disco. Entonces, finalmente ellos, su pega es simplemente estar atentos, pero ya probablemente con una sola persona que esté a cargo no se necesita nadie más. ¿Ya? Por otro lado, los contenedores también permiten una transición fluida
desde una infraestructura on-premise hacia alguna nube. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un cluster Kubernetes en un data center aquí en Chile, no sé, pues hay varios, y y lo tenemos así como en Kubernetes, que se ha montado sobre VMware. Finalmente todo mi código o todos mis contenedores yo los puedo mover a la nube así muy rápido, sin ningún problema. Si ya están como contenedores, que es el primer paso, es cierto, en esta estrategia de migración a la nube. O viceversa, puede que los tenga en la nube y por alguna razón, no sé, ya yo no quiero tenerlos en la nube, los quiero tener acá en mi data center, los saco de allá y los despliego acá de forma muy transparente. Pues se mantiene el funcionamiento de todo sin ningún problema. Y finalmente, los beneficios que nos brindan los contenedores a la empresa en sí, digamos, además de todos los beneficios relacionados con el mismo desarrollo, con la operación, también son muy importantes porque uno de los principales beneficios para la empresa es la catalización, digamos, de la cultura DevOps, que se acelera, normalmente lo que hablamos al principio, el time to market de las aplicaciones, que esencialmente yo una vez que pongo, no sé si todo está bien, sabemos que todo está bien y se probó y está funcionando ok, yo hago el push a mi código, se valida y se instala de inmediato. Entonces la rapidez con la que se van liberando, digamos, código de producción, nuevas funcionalidades, nuevos servicios, es muy rápido. Y otra cosa importante es que el uso probablemente de una infraestructura híbrida de repente, si tener algunas cosas en una nube, otras cosas en otra nube y algunas cosas locales, finalmente puede reducir bastante los costos, sobre todo pensando en que yo pueda tener en la nube elementos que están relacionados con servicios, que sé yo, no sé, por ejemplo, inteligencia artificial, y utilice de Google o de Amazon y tengo algún par de servicios que utilicen eso directamente, como en lo natural es que estén en la nube. Si tengo algún un servicio, una base de datos también en la nube, con un microservicio que lo utilice, también probablemente lo tenga en la nube, pero puede que tenga yo integraciones probablemente con muchos otros sistemas internos míos que aún no he migrado, o con proveedores también locales que tengan tecnologías antiguas, y ahí probablemente me conviene que eso esté en microservicios que estén en mi data center local, por temas de latencia y velocidad, y finalmente tener alguna capa que me los pueda comunicar. Entonces, esta infraestructura híbrida finalmente son las que me permiten eficientar esto, ya hacer eficiencia en costo y también en el tiempo en que yo disponibilizo mis aplicaciones para los clientes. Bien, el contenedor ¿cierto? Es un concepto bastante abstracto, es decir, de qué forma yo realmente lo creo o qué es lo que utilizo para poder crearlos. Para eso existe Docker, ¿ya? Docker es una herramienta que nos permite ejecutar contenedores a partir de imágenes que están predefinidas, digamos, hay predefinidas una enormidad, una cantidad enorme en la nube creada ya, o yo puedo crear las mías a partir de esas y de forma rápida y portable, lo que les mencionaba. Yo puedo tener mi imagen de contenedor esencialmente a funcionar en cualquiera de las nubes o localmente, en la misma. Hay una cierta característica que tiene que ver de repente cuando yo la creo, con el procesador, por ejemplo, en las máquinas nuevas Mac, este procesador M1 tiene digamos, alguna característica especial, pero yo cuando la creo, simplemente le marco eso y tengo una imagen para los dos casos, digamos, los que tienen un tipo de procesador y otro, pero la plantilla con la que yo la creé, que es el Dockerfile, las instrucciones son las mismas, así que no, en la práctica finalmente no hay diferencia. En esencia, mediante Docker podemos construir imágenes de las aplicaciones a partir de otras imágenes y complementamos esta información que tiene la imagen base con lo que nosotros necesitamos para que funcione nuestra aplicación. Y la imagen Docker, bueno, no es más que una imagen base que generalmente es un sistema operativo liviano, ya algo, no sé, como los que ya han visto algo quizás como Alpine o algo más chiquitito, que es esencialmente, no sé, pues son sistemas así como ustedes pueden conocer, como serán Ubuntu, CentOS, pero que tienen un conjunto muy mínimo de servicios, es decir, como solamente los servicios necesarios para la red, para el manejo de memoria, manejo del disco y nada más. Ya son mini sistemas operativos, muy pequeñitos. Los contenedores generalmente se ejecutan en un host, que puede ser una máquina física o una máquina virtual, una instancia de la nube, ya sea de forma directa o que sea orquestado mediante Kubernetes. A nivel de arquitectura, Docker está compuesto por un servicio de alto nivel, ya que a nivel de sistema operativo,
de bajo nivel, perdón, que es un demonio que está corriendo, así cuando yo entro a Docker me instala un pequeño servicio en el sistema operativo. Luego tengo una API REST que interactúa con este servicio. Y finalmente tengo una pequeña aplicación cliente que es la que se encarga de comunicarse con esta API REST y con este servicio que está ejecutando. Y, y con ese comando que vamos a ver en la siguiente sesión, yo puedo crear esencialmente imágenes, desplegar contenedores a partir de estas imágenes, crear volúmenes de disco y crear redes para poder finalmente comunicar mis contenedores. Los elementos principales, digamos, que tenemos son la imagen primero, que la imagen, como les mencioné, es una aplicación empaquetada, por ejemplo, un microservicio que contiene todos los componentes necesarios para funcionar. Esto es el sistema operativo, la librería, las configuraciones, bueno, y la misma aplicación compilada, si es que fuera, por ejemplo, una aplicación Java, un Spring Boot, va a estar la aplicación compilada dentro del contenedor. Si fuera una imagen Node, voy a tener el Webpack probablemente del compilado de Node. Si es Python, probablemente solamente los archivos, pero finalmente tiene todo lo necesario para funcionar. Si cualquier dependencia que yo necesite, cualquier elemento probablemente externo, inicialmente yo tengo que incluirlo en mi imagen para que pueda funcionar esencialmente por sí sola. Luego el contenedor, es decir, recuerden que la imagen es la plantilla, ya la imagen en sí es como el registro de lo que yo hice, es decir, cuando yo la creo me va a ejecutar una serie de instrucciones que van a dejar la imagen como una plantilla, esencialmente como si fuese un contenedor, pero sí que no está corriendo. Es solamente es como el contenido, es como si fuese el disco de una máquina que tiene toda la información pero que está apagada. Piensen lo que es así la imagen. Luego tengo el contenedor. Y el contenedor es la instancia de ejecución de una imagen. Es decir, se crea a partir de la definición de la imagen y finalmente el contenedor es el que ejecuta la aplicación. Y yo puedo tener uno o varios de la misma imagen o, bueno, de múltiples imágenes finalmente en un mismo servidor. Y algo muy importante, digamos, que la información en el contenedor, la que existe, digamos, es volátil. Ya, es decir, por default, lo que existe dentro del contenedor, si yo lo creo y después, bueno, se ejecuta, no sé, se guardan cosas, lo que sea, por default es volátil. Es decir, yo lo borro o lo detengo y después lo saco, ya no hay nada, nada de lo que había dentro del contenedor. Entonces, y no afecta la imagen, obviamente, salvo que yo lo que puedo hacer si es un contenedor que está corriendo, puedo etiquetarlo y generar una nueva imagen con lo que hay en ese momento en el contenedor, pero no afecta en la imagen original, ¿ya? Y lo relevante es que es volátil, se pierde. Entonces yo para poder que no se pierda es donde incorporo volúmenes persistentes con algunas otras características que tiene Docker y también Kubernetes. Y el tercer punto relevante, digamos, es el Dockerfile finalmente, que es un archivo de texto plano que contiene las instrucciones para la creación de la imagen. Si partimos de la imagen base o algún comando, digamos, que se usa el comando run para actualizar librería, instalar, no sé, si es parte de un sistema operativo, probablemente, y si supongamos que fuese partiendo de algún sistema operativo CentOS, supongamos. Entonces voy a ejecutar un jump update, después un jump install lo que yo necesite, en fin, para finalmente poder desplegar mi contenedor. En un minuto más vamos a ver un ejemplito de un archivo para que les quede más claro. En el Dockerfile finalmente está eso, la imagen base en la cual yo quiero, a partir de la cual voy a crear la imagen mía, y después una serie de instrucciones que son las necesarias para que la imagen haga lo que yo necesito que haga. Como les mencioné recién, ¿cierto? El Dockerfile es un archivo de texto y tiene muchas más otras cosas, pero las principales son estas. em, una instrucción from, en la cual está la imagen base, a partir de la cual voy a crear la imagen mía. Tengo el comando run, que ejecuta comandos válidos en la imagen base, es decir, la imagen que estaba en el from, em, para complementar la imagen que yo tengo. Por ejemplo, la instalación de librerías o de otros servicios. Tengo luego expose, que es el puerto a través del cual los contenedores que van a dar el servicio al exterior, es decir, un contenedor que está corriendo ahí, y yo le digo con expose por qué puerto yo me voy a conectar a él. Es decir, no sé, pues yo puedo tener dentro de un contenedor, de una imagen, un contenedor, una base de datos, por ejemplo, voy a tener un MySQL corriendo dentro de un contenedor, entonces pondré el puerto 3306. Si tengo, qué sé yo, un SQL Server, es pondré el 1433. Si tengo un Tomcat,
no sé, probablemente el 8080, si tengo un Apache, un Nginx, probablemente el 80, en fin, dependiendo de lo que yo necesite, el expose me va a exponer el puerto que yo, para el cual los, digamos, los usuarios, los servicios se van a conectar al contenedor. Y finalmente tengo el comando cmd o entry point, dependiendo del tipo de imagen y contenedor que yo esté creando, es el que ejecuta finalmente la aplicación. Porque es importante, pues yo generalmente uno lo ejecuta y es como que levanta una especie de demonio del sistema operativo, si quieren verlo así, o algunos, que no sé yo, que en el caso de Spring Boot, por ejemplo, lo que hace es esencialmente uno típicamente que ejecuta el comando Java menos jar con el jar que yo le puse, y lo ejecuta. En el caso de Node va a ser el npm run y así. Yo ahí le indico finalmente qué es lo que eh, permite que inicie el contenedor y se quede corriendo. Pues yo podría también tener un contenedor que simplemente ejecuta un comando y termine. Podría crear un contenedor, por ejemplo, si tengo problemas de referencias con mi, no sé, las versiones de Node locales que tengo, o no tengo manera, por ejemplo, de instalar el comando Git, por ejemplo, en mi equipo. Yo podría con un contenedor crear un alias y ejecutar el comando dentro del contenedor y después termina de ejecutarlo y se va, así como si fuese una especie de serverless, ¿ya? Y eso en algunos casos también es bastante útil. Se puede tener también contenedores que no estén corriendo como continuamente, sino que simplemente corran y listo, digamos. Bien. Por último, respecto a Docker, aquí tenemos un ejemplo de un Dockerfile. Yo normalmente he ocupado este ya desde hace mucho tiempo para este tipo de sesiones. Em, Resumo un poquito lo que ya hemos conversado. Yo parto, en este caso, bueno, en este caso voy a crear un Dockerfile para una base de datos Postgres. Parto, en este caso, de una imagen del sistema operativo Ubuntu. Automáticamente Docker lo que hace es que se conecta bueno, al registry de imágenes en el cual yo esté enganchado o autenticado. Yo puedo conectarme a varios, simplemente me tengo que autenticar en uno o en otro, digamos, de acuerdo a lo que necesite, y voy a ir a buscarlo ahí. Luego ejecutar, en este caso, comandos válidos que son válidos en este sistema operativo. En este caso, no sé, pues está agregando aquí agregando una key, luego está agregando, parece, un repositorio para descargar cosas. Claro, eso era. Luego hace una apt update e instala todo un software que es prerequisito para que funcione Postgres, en este caso librerías de Python. Luego le indica que el contenedor, bueno, por default, si no hago esto, corre como root, pero aquí yo le digo que no, porque yo quiero que corra como el usuario Postgres, no como root. Después ejecuto aquí, no sé, creo un usuario, luego defino algunas variables necesarias para que funcione Postgres, expongo el puerto que va a correr en el 5432, le indico tres volúmenes que yo quiero que persistan, por lo menos, digamos, en la máquina, digamos, en la misma máquina en la que estoy, si es que el contenedor se borra, a lo menos eso, digamos, igual si yo lo cambiaría de máquina ya no va a estar esa información, tendré que hacerlo de otro modo, pero a lo menos que persistan si es que el contenedor se borra. Y finalmente el comando que levanta la base de datos, que en este caso es como si yo lo hubiese ejecutado manualmente. Lo importante de esto que hay aquí es que todo esto es lo que uno finalmente cuando construye un contenedor, una imagen, eh, es fácilmente deducible. Si son las cosas que ustedes harían para que si lo instalaran de forma manual. Si, por ejemplo, si ustedes instalaran un Postgres en un sistema operativo, en una máquina virtual, eh, a mano, esencialmente tendrían que hacer todo esto. Entonces, lo que ustedes hacen en el Dockerfile es poner eso, lo que necesitarían para que el sistema funcione. Y así pueden crear imágenes de cualquier cosa, esencialmente de cualquier application server, de cualquier base de datos. Ustedes lo pueden construir y tener la lista y así les facilita después la vida para instalar, no sé, en otro equipo, en lo que necesitan. Ahora ya yo, de hecho, hace mucho, mucho tiempo que ya no instalo localmente en mi equipo ni servidor de aplicación, ni base de datos, nada, sino que simplemente el Docker y creo Dockerfile o bajo, así que porque ya existen, digamos, esencialmente los de bases de datos y otras cosas ya existen. Eh, Ustedes lo ocupan y listo, y les facilita la vida como desarrolladores. Bien, antes de pasar a Kubernetes, no sé si tienen alguna pregunta, les hace sentido, conocían este tema. Bueno, yo sé que algunos sí, porque han estado en algunas otras sesiones mías, pero adelante, digamos, comenten algo, lo que quieran con libertad.
No, de momento todo súper claro, Norman. Bueno, como bien dices tú, ya había estado por lo menos en la capacitación que hiciste de Docker y Kubernetes y bueno, está todo claro de momento. Bien, gracias Tomás. Bueno, sigamos adelante entonces. Vamos a ver ahora por último lo que es Kubernetes. Veamos qué es lo que es. Bueno, eh, imaginemos, ¿cierto?, que nosotros creamos nuestros microservicios, pero finalmente tenemos distintos proyectos, no sé, proyectos más grandes donde no tenemos un contenedor, ni dos, ni tres, sino que podemos tener cientos, ¿ya? Hay empresas donde pueden tener miles, digamos, si pensamos en empresas tipo Spotify, no sé, Netflix, mismo Amazon, digamos, los servicios que se ocupan realmente por Mercado Libre, tienen miles y miles y miles de contenedores. Entonces, imagínense usted estar administrando eso con Docker, así, con comandos a mano. Obviamente eso no escala, no es posible, digamos, ya. Si bien Docker es el que permite que yo lo ejecute de forma local, ya me permite crear la imagen, me permite probar mi desarrollo y ejecutarlo, no es la manera de hacerlo en producción, ¿ya? Para hacerlo, digamos, de forma seria, y bueno, si yo tengo igual, no sé, 5 o 10 contenedores en mi proyecto, ya lo puedo hacer a mano, no hay problema. Pero si ya tengo más que lo normal, realmente ya necesito algo más. Y ese algo más es Kubernetes, ¿ya? Nos permite, digamos, Kubernetes finalmente resolver este problema de administración de los contenedores y orquestarlos. Kubernetes, bueno, como dice, digamos, lo dice, como necesito algo para orquestarlo, bueno, Kubernetes es un orquestador de contenedores. Es decir, es una herramienta que me permite gestionar las cargas de trabajo, lo que, digamos, la jerga técnica, cargas de trabajo se llama finalmente lo que se ejecuta dentro de los contenedores, ¿ya? Y servicios que están corriendo en estos contenedores. Existen varios runtime para manejar contenedores. Digamos que Kubernetes puede utilizar, dependiendo de la versión en la que yo esté, por ejemplo, porque finalmente Kubernetes está en Amazon hay Kubernetes, en Google hay Kubernetes, en Azure hay Kubernetes, en Red Hat, OpenShift hay Kubernetes. Es decir, todos ocupan finalmente Kubernetes, ¿ya? El que creó Kubernetes fue Google. Lo creó Google, digamos, hace harto tiempo, pero después, con la, digamos, la filosofía open source, lo dejó disponible para que finalmente lo estandarizó y todos ahora lo ocupan, digamos, y hoy día es más libre, ¿ya? Pero lo ocupan todos y cada uno le agrega alguna cosita, alguna choreza que después podemos comentar para que uno prefiera, digamos, el Kubernetes de Google o el de Amazon, de acuerdo a lo que necesite. Pero esencialmente funcionan todos igual y eso es lo que permite esta portabilidad, porque funciona igual, digamos, en todos lados. Es decir, una cosa es el contenedor que es portable y por otro lado Kubernetes también es portable. Es decir, las definiciones que yo hago en mi pod, llamémoslo aquí a nivel el equivalente un poco, digamos, si lo queremos ver así, a Docker, el del contenedor es el pod, que es una unidad que tiene un poquito más de cosas, pero en simple es eso mismo. Y yo puedo ejecutar mi pod o la instrucción para que se despliegue mi pod es la misma en cualquiera de las nubes. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia probablemente es, no sé, aquí después vamos a ver en la sesión de la siguiente sesión, que cuando yo necesito usar persistencia de archivos, por ejemplo, no sé, pues, si yo tengo en un contenedor una base de datos, necesito obviamente que el archivo data se guarde. Si tengo un portal, no sé, por un WordPress, por ejemplo, necesito que donde están los archivos binarios, las fotos y los CSS se guarden también en alguna parte. Y como Kubernetes lo que hace finalmente es orquestar y la apaga y prende contenedores a diestra y siniestra, los mueve de máquina y hace lo que quiera. Entonces, yo necesito algo que esté, por un lado, que persista esta información y por otro lado, que esté compartida. Para que la puedan ver de distintos pods, porque si yo quiero escalar, si tengo, en vez de tener uno, no sé, necesito 10 en algún momento, todos tienen que ver la misma data, ¿ya? Y uno puede hacer una diferencia entre cada una de las nubes porque cada una tiene su propio sistema de almacenamiento. No sé, pues, por ejemplo, en Amazon está el Elastic File System Service, también está el S3, en Google tenemos Cloud Storage, también está el otro servicio, no recuerdo el nombre en este momento, pero también que es para una cantidad de archivos más grande. Eh, y esa capita, por así decirlo, es distinta, que sería por así decirlo, un recurso de bajo nivel. Pero lo que yo hago en la definición de mi pod, de mi despliegue, es que le digo que voy a ocupar el servicio que se llama, no sé, carpeta compartida.
Y esa carpeta compartida es el que podría ser distinto en cada una de las nubes. Pero de ahí para arriba, es decir, todo lo que ya es de alto nivel, de mi creación, mi contenedor, mi imagen y todo, ahí todo eso es igual. Bueno, si tenemos lo que les decía, si tenemos una máquina y un conjunto pequeño de contenedores, podemos fácilmente administrarlos, pero si aumentamos la cantidad, necesitamos finalmente tener algo como Kubernetes que nos ayude a vigilar, a organizar y controlar estos contenedores. Kubernetes está continuamente observando el estado de todos los contenedores. Si alguno falla y se cae, Kubernetes lo elimina y crea uno nuevo. ¿Ya? En general mantiene el sistema resiliente, que se llama, es decir, que se auto-recupera, esencialmente. Es como que un mono de estos tentetiesos, estos monos porfiados, uno le pega un palo, se carga y vuelve. Esa es un poco la filosofía de Kubernetes, que se mantenga siempre todo funcionando. ¿Y qué tiene para lograr eso? Bueno, primero que nada tiene bueno, aquí son muchos otros componentes, pero estos son los principales. Tiene una característica que es Service Discovery, que permite que Disculpa, te ahí interrumpo, levantar Norman, la mano. es Sí, dale, que Nicolás tiene una pregunta. ¿ya? Adelante, Pregunte. Nicolás. Ya, perdón. Hola Norman, ¿cómo va? Bien. Con el apartado anterior, los Kubernetes, cuando dices que te ayuda a recuperar, ¿la recuperación es instantánea? O... Mira, eso depende mucho de mi clúster y del tipo de clúster que yo tenga. Y ahí hay de repente cierta diferencia en los clústeres cuando tú tienes algo en Amazon o en Google o ciertos niveles de clúster. Por ejemplo, en Google hay dos tipos esencialmente. Yo puedo utilizar un clúster administrado por mí totalmente, es decir, me refiero que finalmente el clúster es un conjunto de máquinas. Yo tengo, no sé, 2 nodos o 5 nodos, por ejemplo, con mi clúster y yo lo configuré y están todos corriendo y yo no sé, pues lo dejé máquinas de, no sé qué sé yo, de 4 core, de 6 GB RAM y está corriendo. Está corriendo Kubernetes en todas esas máquinas. Entonces yo tengo claro o tengo certeza de que tengo la cantidad de procesadores finalmente que tengo y de memoria que tengo disponible. En ese caso en el que es controlado y predefinido el tamaño del clúster, generalmente se recuperan de forma instantánea. Si se cae y no sé, pues dependiendo yo de hecho del self-healing que venía un poquito después en lo que les iba a comentar, eh, si yo lo tengo, por ejemplo, con a lo menos dos instancias corriendo de mi contenedor, él apenas detecte, no sé, que una se demora un poquito más o una se cayó, ese inmediatamente va a levantar otra al tiro. Y se demora, no sé, lo que tarde en subir esencialmente lo levanta al tiro. Lo que pasa es que se demora en subir generalmente, no sé, pues si un servicio Spring Boot, se demorará, no sé, 10 segundos en que suba el contenedor. Si es algo Node o Python, probablemente suba al tiro en menos de un segundo, ¿ya? Es esencialmente instantáneo, tarda, digamos, lo que tarde el recurso de hardware en ejecutar. Y dependiendo del lenguaje en el que yo lo construya, una vez que ya se parte el contenedor, al igual que ustedes cuando prenden un computador, lo que tarda en partir, digamos, eso es lo que tarda. Entonces, para eso, lo que yo hago generalmente es mantener una alta disponibilidad de mis servicios. No dejo corriendo solo uno, sino que dejo corriendo varios contenedores, de tal forma de que si uno se cae, los otros van a seguir dando el servicio igual. Entonces, finalmente, eso permite que se recupere, ¿ya? Y el otro caso, hay uno que se llama Autopilot, ahí es un poco distinto. Ese es más barato y tiene que el otro, porque yo esencialmente no defino las máquinas, sino que defino una cantidad de recursos, digamos, como que yo voy a ocupar. El tema es que yo no tengo una predefinición de eso, sino que él, al minuto en que ocurre algún incidente, él tiene que buscar y empezar ahí a arreglárselas, tratar, por ejemplo, de agregar una máquina al lado, si es que no es suficiente la que tiene, y eso generalmente tarda más. Ya eso podría tardar hasta 2 minutos, 3 minutos en que pille algo dentro de todo del pool de máquinas que finalmente, porque el autopilot es eso, que hay un clúster con un pool de máquinas que es compartido eh, por otros proyectos, digamos, y otros clientes probablemente. Y ahí, digamos, se tarda más en eso, en encontrar dónde lo mete. ¿Ya? Y si es que no, si es que tenía justo algo, lo va a hacer al tiro, pero puede que no lo tenga. Entonces ahí se va a demorar en enganchar y meter primero que nada el nodo al clúster en caso necesario y después levantar el pod. Y ese, como te digo, podría tardar más, digamos, 3 minutos puede ser.
También para eso, igual, si conviene que yo tenga mi servicio, ¿cierto? Varias instancias corriendo, o sea, algún servicio que yo necesito que esté siempre activo, para evitar eso, de tal forma que si uno se cae, el otro está corriendo y dando el servicio, digamos. Y mientras el otro, digamos, se recupera, ya el otro va a seguir, digamos, lo que pudo haber entre medio alguna lentitud, digamos, mientras el otro subía. Y, y finalmente lo importante es que el usuario final no se percata, digamos, los que usan el servicio, porque siempre estuvo arriba, ¿ya? Entonces uno con la arquitectura iba jugando para dejarlo finalmente siempre disponible. ¿Mm? Y en el caso de Amazon, que la Buenísimo. pregunta final era buena porque me entusiasmé. En el caso de Amazon hay un servicio que a mí me gusta más, de hecho, cómo funciona que el Autopilot, que es el EKS, que es parecido. La diferencia es parecido en el sentido que yo no tengo que definir los nodos de control, pero sí defino los nodos de ejecución, ya que me permite, igual es más barato que si yo lo creara completo porque necesito menos máquinas. Pero ahí sí yo tengo el control del nodo, digamos, es como que está entre medio. Es como si es algo que está entre el autopilot y el servicio Kubernetes. Porque defino un nodo y puedo definir un grupo autoescalable de nodos también, de acuerdo a las características de CPU. Entonces, ahí igual, si cabe dentro del nodo que yo tengo, el par de nodos que yo tenga, también se va a levantar de forma instantánea. Y si de repente, no sé, pues yo digo que ya si las máquinas en sí llegan a un 80% de CPU, se le meta un nodo al lado. También puedo hacer eso, ¿ya? Y a mí me gusta más ese cómo funciona, a pesar de que el que más utilizamos, al menos en Apius, es por el lado de Google, lo que estamos viendo ahora, pero en el lado de Kubernetes funciona mejor el EKS desde mi punto de vista. Pero bien, esa es una opinión, ¿no? de gusto, por así decirlo. A bajo nivel, esencialmente, después son lo mismo. ¿Ya? Bueno, Ah, ya, perfecto. Vale, Norman. continuamos. Ahí no sé si eso te queda claro. Me Nicolás, quedó lo completo. suficientemente claro a nivel comercial. Sí. Buena, está Vale, bien, pasaste. está bien. Bueno. Bueno, el Service Discovery, ¿cierto? Es lo que les quería comentar. Es como yo finalmente dentro de mi servicio, digamos, yo generalmente voy a tener varios servicios, no uno. ¿Ya? Generalmente lo que ustedes han desarrollado, si desarrollan microservicios, tendrán, no sé, pues, realmente 5, 10, 15 servicios. Cuando los que trabajaban más con Docker, no se conocían antes servicio de Spring Cloud, en el cual estaba el Eureka, por ahí a algunos les puede sonar, que era un servicio de discovery, en el cual cada uno de mis componentes se registran y él tiene información finalmente de dónde está cada uno de mis servicios corriendo. Esencialmente tiene el nombre, tiene la IP, digamos, porque esto por dentro, digamos, son como muchas maquinitas, cada una tiene una IP, digamos, como fueran, y necesita y tienen un nombre, porque también hay un DNS metido. Entonces, el equivalente a eso que había en Eureka, que el Eureka funciona en cualquier parte, digamos. La gracia, pero no todos los sistemas o los lenguajes tienen algo equivalente. Por ejemplo, ese funciona con Spring Boot, pero no sé, en Python, en Node, en .NET, no hay algo equivalente, salvo que uno lo construya, ¿ya? En el caso de Kubernetes, él tiene un servicio, digamos, de discovery como de base. No es necesario que yo haga nada, simplemente yo cuando despliego mi servicio en Kubernetes, automáticamente se registra en el DNS interno de Kubernetes y queda, no sé, pues enganchado el nombre del servicio con la IP interna que tiene. Y la IP interna, en el caso, aunque sean múltiples contenedores, porque hay una capa más arriba, que es el servicio, justamente, porque eso lo vamos a ver en la otra sesión, pero les adelanto un poco. Dentro de Kubernetes yo tengo el contenedor, que es el pod, por así decirlo, pero tengo un nivel más arribita que es algo que se llama el deployment, que es en la definición, o es como el equivalente un poquito, por así decirlo, entre la imagen Docker y el contenedor que se levanta. El deployment, además, bueno, es como el equivalente, además de tener la imagen de Docker de que se levanta, tiene, no sé, pues la cantidad de réplicas que quiero tener, la cantidad de CPU, la cantidad de memoria, tiene como la definición de lo que yo voy a levantar finalmente, ¿ya? Entonces, es un nivel más arriba. Y de eso, en ese deployment yo podría decir que quiero tener, no sé, pues como máximo 5, por ejemplo, ¿ya? Entonces podrían haber 5 contenedores corriendo el mismo servicio. ¿Y cómo yo hago para eh, llegar a ellos? Bueno, hay otro componente en Kubernetes, otro nivel que se llama Service, justamente. Y ese es una especie de load balancer que se encarga de distribuir hacia los 5 contenedores que están dentro del deployment que está ejecutando
el mismo servicio. Entonces yo ahí es donde me meto y el Service Discovery apunta ahí. Entonces el Service Discovery yo le digo al servicio, no sé, usuarios, y él sabe que está adentro de en 5 contenedores y él se encarga después de distribuir hacia adentro a donde sea. Y yo lo puedo ocupar por el nombre. Desde otros servicios, internamente, él queda disponible a través de este service. Y en algunos casos, yo podría, no sé, en el caso de Amazon o de Google, yo a este servicio le agrego una capa más para conectarme desde afuera, que esa se llama Ingress, ¿ya? Y puedo hacerlo a través de Ingress o en algunos casos, como en Amazon, que él instala instala además como un load balancer principal, que es el servicio, digamos, de balanceo de carga. Él agrega un servicio interno dentro del mismo clúster que yo estoy armando y en el cual esencialmente me expone mi mismo service. Es decir, el mismo service que yo tengo le agrega un nombre, digamos, de hecho le puedo definir un nombre que le agrego un CNAME, esencialmente. Un CNAME que yo puedo después conectar a cualquier DNS y hago el alias con el CNAME y puedo llegar desde internet a mi servicio de forma directa y súper simple. Entonces, el Service Discovery finalmente hace eso, permite que yo registre mis servicios y pueda acceder a ellos ya sea dentro de mi mismo clúster o desde internet. Otro tema que maneja Kubernetes son las actualizaciones. Obviamente yo tengo mis servicios, ¿cierto? Lo que dijimos aquí era que esto facilitaba la evolución, el texto marketing de las aplicaciones. Por lo tanto, yo mis aplicaciones continuamente las voy a estar modificando. Nosotros estamos en un negocio en que los servicios no es que yo cree la aplicación y ya, sino que voy a agregarle cosas probablemente mensualmente, a lo menos mensualmente. Entonces, Kubernetes tiene una manera, ¿cierto?, de forma súper automática hacerse cargo de estas actualizaciones. Nuevamente, yo engancho mi control, ¿cierto?, de versiones que maneje, Bitbucket, GitHub, GitLab, lo engancho con alguna regla relacionada con las ramas, hace las pruebas automáticas necesarias, y finalmente esto me gatilla un despliegue automático y en el Kubernetes, y Kubernetes se va a encargar de bajar los pods de la versión anterior y levantar nuevos pods con la versión nueva sin ninguna pérdida de servicio, porque los va a dejar corriendo los antiguos hasta que los nuevos ya estén arriba, ¿ya? Entonces eso, y Kubernetes hace cargo de eso de forma automática, no se preocupa. Como digo, de hecho ni siquiera tenéis que apretar el botón porque se hace solo. Digamos, si uno lo engancha con el control de versiones, con algún hook, ocurre de forma automática. Entonces va a tener siempre arriba tu servicio. Lo otro que... Adelante, ahí levantaron la mano de nuevo. Yo la levanté de nuevo. Oye, ahí, Norman, cuando el Kubernetes hace las actualizaciones, ¿sería como buena práctica o como una práctica habitual el ir actualizando también los repositorios de la arquitectura del servicio? Lo que pasa es que generalmente cuando ya se hace en Kubernetes, eso ya ocurrió. Porque generalmente uno tiene, no sé, cuando hay cambios por algún desarrollo, alguna modificación al sistema, uno antes, digamos, hace los cambios y las definiciones de arquitectura para que después los construya, ¿ya? Entonces, ahí ese cambio ya está hecho antes de que se actualice finalmente, ¿ya? Ya, o sea, se hace el cambio, se hace la actualización en el repositorio y luego se aplica en la actualización. Correcto. De hecho, realmente el Kubernetes se va a alimentar desde ahí. Supongamos que yo estoy el desarrollador, voy a hacer como si fuera algo simple. Tengo un servicio, un Spring Boot, y no sé, tengo que agregarle un campo a una base de datos, ya. O no, más simple, tengo que agregarle a una etiqueta que por ahí me faltaba de un mensaje de texto que había dentro, una palabra, listo. Metí la palabra, actualicé, no sé, supongamos que no era un archivo de propiedades, sino que estaba en el código, por alguna razón. Entonces, la persona va, lo desarrolla, hace commit de su código y ese commit ya se fue al repositorio de código. Y ahí se le da las validaciones necesarias y una vez que esas validaciones están ok, de forma automática, ahí recién se va a actualizar en el Kubernetes. Entonces ya ocurrió la actualización del código. Eso. Iván. No, perdón, disculpa que se me quedó apagado el micrófono. Ese descubrimiento de cambio con respecto a lo que esté usando como control de versiones, tendría que usarse con alguna rama que no tenga tanto cambio como, por decirte, cada minuto o cada 5 minutos, por ejemplo, claro. Una rama de development
estaría pegándole muy frecuente a eso. Correcto, Entonces, tendría es que ser correcto. como un testing o así, o algo un poquito más elevado que Así, developer. así es. De hecho, generalmente uno lo que hace es que generalmente, si tenemos 3 ambientes, vamos a tener 3, ya 3 de estas definiciones. Vamos a tener una para develop, vamos a tener una para UAT y una finalmente para producción. ¿Ya? Y la del ambiente de desarrollo sí se va a enganchar con develop. Lo normal es que se enganche por develop, porque lo que tienen que recordar, como buena práctica, si revisamos vinieron la sesión hace como 2 sesiones atrás, ustedes tienen que desarrollar, no tienen que desarrollar en develop, tienen que desarrollar en las ramas funcionales de lo que están haciendo. O tienen que crear una rama feature, tienen que crear una rama hotfix, tienen que crear la rama, y bueno, ustedes y sus commits van a ir a esas ramas, por lo tanto no van a hacer ninguna Claro, no actualización en el directo. clúster. Una vez que ustedes hacen el merge a develop, ahí se va a ir a actualizar el ambiente de desarrollo, ¿ya? Y después, claro, si eso pasó la validación y todo eso, ok, le darán el merge a UAT y ahí se va a ir a actualizar UAT y así. Y una vez que ya está todo ok, yo junté varios UAT y listo, y estoy listo. Ya, ok, ahora lo quiero pasar a producción. Probablemente lo haga en un preproducción, si estamos hablando de en ambientes más reales. Hago el merge a master y ahí se va a ir a preproducción y ahí está todo ok. Ah, listo, funciona ok y lo promuevo a producción. Así es el flujo. Y es correcto, digamos, obviamente uno no tiene que tener, si uno lo tiene contra una rama que está continuamente haciendo comida ahí, claro, la cosa se va a volver loca porque estará cada rato Sí, con haciendo eso de cambios. los features me hace más sentido, claro, porque los features son, o sea, obviamente que a nivel de features no se puede porque la está pegando cada rato. Claro, el deber Claro. así como sería como el mínimo común denominador, así como el más el objeto de control de sesión control de versión más chico, más Más continuo, claro, el que cambia intenso. más continuamente va a ser el develop, pero recordando Okay. que ustedes tienen que desarrollar en sus features. ¿Ya? Ya. Gracias, Norma. Vale, de nada. Qué bueno que aquí había más participación que la otra, habían preguntado. Muy bien. Bien, luego tenemos algo relacionado con la pregunta que hizo Nicolás hace un rato, que es el self-healing, está finalmente autocuidado, ¿cierto? Que se protege a sí mismo, digamos, cuida su salud, por así decirlo. ¿Y cómo funciona esto? Que el Kubernetes está continuamente monitoreando todo lo que tiene, digamos, todos los servicios que están corriendo dentro, monitorea la CPU, la memoria, el espacio, todo. Los tiempos de respuesta de los servicios respecto de los que lo están invocando. Entonces, él cuando se da cuenta de que algo, no sé, pues, y obviamente eso uno lo predefine. ¿Ya? Yo defino, no sé, umbrales que a partir de, no sé, del 70% del uso de memoria, por ejemplo, le tengo que autoescalar algo al lado. ¿Para qué? Para que obviamente se baje eso. Ya no voy a tener el 70, sino que ese 70 que tenía lo distribuí en dos. Pues. Supongamos que fuera así, 35-35. ¿Qué pasa? Empieza a ir aumentando la carga, sigue. Llegaron a esos 35, ahora ya los dos están, o uno de ellos ya llegó a 70 de nuevo, listo, se pone a otro lado. Y así. Y él solito se encarga de mantener la cosa funcionando. Lo que le decía, si alguno se cayó por un bug, el cosa igual se da cuenta automáticamente que se cayó y levantó otro al tiro. ¿Ya? Al tiro con las condiciones, digamos, las prioridades que les dije hace un rato. Igual, cuando ya estamos hablando ya no solo de las instancias de mis contenedores o de mis servicios, sino que a nivel ya del clúster en sí, también, digamos, con ayuda, digamos, de la nube en la que yo esté, finalmente le configuro nodos de autoescalamiento y otras cosas para que se mantenga ya el sistema más robusto todavía. Así que, porque en algunos casos, por ejemplo, si yo tengo un clúster, por así decirlo, normal, en cual yo definí 3 nodos para worker, 2 nodos master, y son esos, yo tengo que monitorear esencialmente. Si en algún minuto, no sé, ya me dice que todos los nodos están al 80%, chuta, ya, le agrego un nodo, pero ahí tengo que ir yo, ¿cierto? Agregarlo al clúster. Igual es un par de clics, pero hay que hacerlo, digamos, a alguien, a mano, aprieta un botón y se agrega. Y después el clúster lo reconoce y empieza también a tirarle carga a eso. Pero las cosas ya más robustas, eso también ocurre automáticamente. La incorporación de la máquina al lado ocurre sola. Y después cuando ya se regulariza la carga, eh, se empiezan a bajar. La idea es justamente mantener también los costos controlados, sino que cree nomás y después queda todo ahí. Sino que cuando ya se empieza a normalizar, se empiezan a disminuir hasta que llega de nuevamente corriendo, no sé, con un nodo de una máquina, por ejemplo, hasta cuando volvió las cosas a la normalidad. Adelante, Tomás. Consulta, Norman. El concepto del que estás hablando tú ahora es el de escalamiento horizontal, ¿o no? Son dos cosas, es que como que se mezclan. Tenemos
finalmente la medición de la salud es la medida. El uso de CPU, el uso de memoria, los tiempos de respuesta son los que yo uso para realizar el escalamiento horizontal. Eso es lo que yo hago. Es decir, Ya, o sea, uno son es conceptos que se complementan. claro, es decir, él utiliza esa información, es decir, tiene servicios que monitorean continuamente todos esos parámetros para, en caso necesario, realizar un escalamiento horizontal. Vale. Así es como se hace. Pregunta técnica y aprovechando, ¿hay una posibilidad de hacer ese escalamiento, como automatizar ese escalamiento, como que el sistema propio aprenda a escalarlo y queda en 80 y haga un escalamiento, o Sí, siempre va a no, ser a mano? no, pues es lo que le decía, me prestaste atención ahí en lo último que dije. Es decir, es automático. Ya a nivel de self-healing lo que yo hago es definir los parámetros. Y eso sí tú lo defines, tú le dices cuándo es lo razonable. Es decir, yo podría decirlo quizás con menos, quizás con un 70%, pero uno lo define que en lo normal, digamos que sea por ahí, como un 70 con un 80, también pensando en optimizar los costos, ya para yo no tener, no sé, porque si yo capaz que esté en un 80 y no pasó después nunca más y no pasó del 81, y yo le metí otra máquina al lado, por así decirlo, no, eh, ¿cómo se llama? No va a ser eficiente en costo. Entonces uno lo que hace es que le deja el umbral definido y el escalamiento ocurre automáticamente. ¿Ya? Lo que no ocurre automáticamente es cuando yo le agrego, quizá esa era tu pregunta, cuando el clúster en sí me quedó chico, que ya estamos hablando así de algo como llamar, no de mi servicio, sino que en un clúster donde yo probablemente tenga, no sé, pues 100 proyectos, no sé, pues 500 servicios corriendo, que ya en algún minuto puede que quede chico por tamaño del hardware, ya no le da. Entonces ahí es donde hay algún tipo de clúster en el cual yo lo tengo que hacer de forma manual y en otros casos yo podría hacerlo con unos nodos administrados. Y ahí ocurriría de forma automática, de la misma manera que este umbral que yo les mencioné. Es decir, yo puedo dejarlo en un 80% ya no del contenedor, sino que del nodo y le agrego una máquina al lado. Pero se puede automatizar en 100%. Ahí Norman consulta. Dale, Con Brian. respecto a los clústeres, se recomienda que, por ejemplo, que tengamos como un clúster por proyecto, pensando como en proyectos grandes, por decirlo así. En el sentido, en un clúster Depende, yo diría que depende de la cantidad de recursos que se utilicen. Una de las gracias que tiene Kubernetes, digamos, es que yo adentro puedo crear lo que se llama los namespace. sí, Y, esencialmente son proyectos que me permiten separar, ¿cierto?, de forma lógica todos los contenidos que yo tenga dentro. claro. Entonces, en la práctica yo sí puedo tener varios dentro de un clúster, ¿ya? Con lo cual yo, salvo que sea por razones de seguridad, digamos, por razones no de rendimiento, sino que de otro tipo de razones, yo mantendría un clúster nomás, ¿ya? Y de hecho mantendría un clúster hasta para los distintos ambientes, yo los podría tener montados en un clúster. Lo que yo puedo hacer, cuando yo tengo ya, hablemos de clúster grandes, no sé, un clúster Kubernetes que tenga 30 máquinas, por ejemplo, 30 nodos, lo que puedo hacer es que por reglas definir, no sé, pues yo quiero que el nodo del 1 al 4 sean los de producción, no, perdón, los de desarrollo. El nodo 5 al 8 sean de UAT y del nodo 9 al 30 son de producción. Y después cuando yo despliego mi servicio, yo le va a tener una etiqueta, así como cuando tienen las ramas del GitHub Develop y cosas así. Ese deployment va a tener de qué ambiente es. Si va a ser del dev, va a ser UAT o producción. Y ahí el cosa se va a hacer cargo de ver en qué nodo lo tira. Pero yo preferiría eso, digamos, en tener uno que me administre todo, es más eficiente. Porque si no, yo voy a tener subutilización. Porque si tengo, imagínate, tengo un clúster con una máquina y le metí un proyecto adentro, no sé, y capaz que nunca llego a ocupar el 100% del nodo. Y creo otro clúster al lado y tengo otro proyecto ahí y claro, y nunca, ambos están subutilizados, pudiendo Claro, utilizar uno solo y adentro, digamos, la cosa se las arreglan, digamos, finalmente como son, como te digo, como queda separado lógicamente, no, nunca se van a topar. Y si se da cuenta el asunto que se necesita más máquinas, se le agrega un nodo más, ya sea automático o manualmente. Pero y él se distribuye, pero a nivel del clúster es un clúster, uno solo.
Ah, vale. Claro, y a nivel de costo igual. Sí, pues, eso es esencialmente lo que tiene que ver, porque claro, que sería como impecable, como si le damos 7 cursos ilimitados, claro, pero no, en la realidad no es así, pues. Si uno tiene que ir cuidando la máquina, ¿m? La cantidad de la máquina en el sentido de las luquitas que se gastan. Sí. Vale, normal. Vale. Bien. Bueno, finalmente un par de slides un poquito más técnicos, un poquito, bueno, ya le fui adelantando en qué consistía, cómo funcionaba. Yo dentro de mi clúster tengo esencialmente dos tipos de nodos. Ya tengo un nodo master, que generalmente es más de uno. Si yo estoy, como les decía, estoy en la nube, no sé, en Amazon, hay una capa de estos. Deme un segundo, por favor. Ya, disculpen ahí que mi hija me estaba pidiendo algo. Listo. Tengo estos nodos de control. En el caso de IKS, por ejemplo, no son visibles. Es decir, Amazon se hace cargo de ellos, son nodos que yo no lo veo. En el caso de GCP Autopilot también, digamos, se hace cargo Google y yo no lo veo. Y en el caso que yo cree mi clúster normal, eso ya sea en el EKS normal de Google o en el AKS de Amazon, ahí sí los veo. Y yo defino, digamos, cuántos van a ser y todo eso. Estos nodos master son los que se encargan de esto, de mantener el control de todas estas cosas, que se encargan de detectar, digamos, a través de varias cosas que tienen adentro, controladores se llaman, de detectar si los nodos están arriba, de ir midiendo la CPU, bueno, que le van informando igual los mismos, los nodos workers que son los que hacen la pega, pero él es el que se encarga finalmente de decir a qué máquina tirar el pod, de detectar que uno está abajo, de hacer toda la parte como administrativa, por así decirlo. ¿Ya? Esos son los nodos master, que es como el control de toda la pega. Y no hacen en sí, ellos no ejecutan los contenedores en sí, sino que ellos se encargan, porque adentro lo que hacen lo hacen con contenedores también, pero son contenedores de control. ¿Ya? Ellos no hacen la pega que nosotros le pusimos ahí, no ejecutan los servicios que nosotros desplegamos, sino que los servicios de control del mismo clúster. Y luego tenemos los workers, que son aquellos nodos de los cuales nosotros ejecutamos nuestros servicios. Y las cosas que nosotros despleguemos ahí se ejecutan en los workers. Y esos, nuevamente, yo tengo, por ejemplo, en el caso de Amazon, si es el servicio normal, bueno, ahí lo voy a tener, obviamente yo lo voy a definir. En el servicio EKS, claro, el EKS yo los defino y los puedo definir de forma como fija o con algún nodos administrados, con un grupo de nodos administrados, en el cual yo le digo finalmente, no sé, tengo un rango, no sé, entre 1 y 5 nodos y dependiendo igual de ciertas características de performance que me agregue un nodo al lado si es que los otros nodos, digamos, no le está dando. Y en el caso de GCP, en el Autopilot, yo esos no tengo información de esos, esencialmente. Esa es la diferencia. Eso está oculto, al igual que el control panel. Me sirve para cosas chicas en las cuales yo no tenga tantos servicios o tenga un par, digamos, que pueda, digamos, con el cual pueda manejarme. Pero, y si puedo vivir, por ejemplo, con de repente alguna indisponibilidad, no sé, de un par de minutos entre que se recupere. Porque la diferencia es que como no está predefinido, al minuto que se llega a ver algún incidente o que haga una actualización, tiene que esperar, digamos, a que algo esté disponible. Y ese se demora un pelito más que el normal, ¿ya? Pero esencialmente esos son los nodos que ejecutan la pega. Bueno, el detalle de los componentes del master, hay un API server, esencialmente que es una interfaz que recibe las instrucciones. Si nosotros vamos a ver la siguiente sesión, hay un comandito parecido al de Docker, que se llama kubectl, que es el que me permite interactuar. Con ese comando yo no sé, yo creo los pods, creo los despliegues, listo los pods, tengo cosas, esencialmente hago toda la, la pega que necesito hacer con el cluster, lo hago con ese cliente que se llama kubectl, y eso lo que se hace es que se comunica con el API server, que es una API del clúster.
tengo el scheduler, que es el que se encarga de finalmente decidir en qué nodo colocar el contenedor, o si no pilla ninguno disponible, lo deja ahí esperando hasta que pueda, ¿ya? Hay otro que son los controllers que se mantienen los controllers, perdón, que se encargan de mantener las réplicas corriendo. Si se cae una, digamos, le avisa al otro para que ponga otra al lado, mantiene la red, la autenticación y todo eso. Está el etcd, que es esta base de datos, digamos, que almacena, digamos, todas las configuraciones, información del estado y todo eso. Y por último tengo los componentes dentro de los nodos de trabajo de los workers, que son estos. Uno es un componente que se llama kubelet, que es la puerta de comunicación entre el master y los nodos, entre el master y los nodos workers. Entonces aquí estos controllers que se encargan de ver que todo esté bien, se comunican ahí, digamos, hacia ese kubelet se encargan de irle preguntando cosas, ¿ya? Luego está el kube proxy, que es el que le da finalmente la red, por así decirlo, a mi contenedor, y con el cual yo puedo meterme desde otro punto del clúster o desde afuera. Es como el punto de entrada, digamos, a mi nodo. Tengo el container runtime, que es el Docker, finalmente, que es donde están ejecutándose estas cosas. Y bueno, puede ser Docker, y hay otros más, pues está Podman, Containerd, hay varios, digamos, dependiendo del sistema operativo y dependiendo de la nube en la que yo esté, pero que hacen esencialmente lo mismo, ¿ya? Y finalmente están los pods, que son los contenedores que se están ejecutando. Y eso es. La próxima sesión, claro, esta fue toda teórica porque tenía que comentarles todas estas cosas para que la próxima semana, perdón, el próximo mes podamos ya meter las manos, ver un ejemplito con un clúster funcionando y ver estas cosas, digamos. Así que eso, si tienen más preguntas, más comentarios, adelante. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta más para Norman? ¿Qué les pareció la sesión? Nicolás, ¿qué te pareció? Va ahí, va Nico. No, que ya que me tiraron al choque a mí. No, buenísima la sesión, Norman, para explicar muy bien, o sea, para que lo entienda un comercial que sabe muy poco o sea, no muy poco de tecnología, por algo estoy aquí, pero que no sabe quizás a nivel de un informático, de un desarrollador, qué sé yo. Entendí muy bien todos los conceptos, así que, y resolví un montón de dudas, así que genial. Muchas gracias, Norman, por la instancia. O sea, sí parece, pero... De nada, pues. Qué Súper, bueno. Nicolás, gracias a ti por participar. Y a ti, Tomás, ¿qué te pareció que ibas a comentar algo? Sí. Iba a acompañar más que nada las palabras de Nico, que me robó bastantes palabras de la boca, estuvo bien acertado. La verdad, más que nada agradecer las instancias y decirle a Norman, excelente la pega que está haciendo, tanto en capacitación como en Learn and Share. El tema de la explicación, porque yo por lo menos a nivel universitario no vi mucho lo que era Kubernetes ni Docker y estoy entendiendo súper bien a tema conceptual lo que sería esto. Así que eso, muy buena esta instancia y esta REU como tal, excelente. Qué bueno que les guste, pues. Qué bien. Ahí te están llenando de elogios, Norman. No, pero nada. Espero que lo apliquen después pronto en los proyectos y que, bueno, que Nicolás venda y ustedes lo hagan. Ahí me voy a sentir orgulloso. Sí, yo me sumo al comentario de Nicolás, porque tampoco soy dev, pero igual entendí muy bien la sesión contigo, Norman. Entonces ahí me sumo a las felicitaciones y a los comentarios de los demás. No sé si alguien, ya para cerrar la sesión de hoy, tenga alguna pregunta o quiera comentar algo. O todo perfecto. Bueno, chicos, entonces nada, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia y para finalizar.